Hola, como están hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que se ha puesto en boga en el último tiempo, que es la influencia del estilo de vida de algunas cosas que uno hace normalmente en el glaucoma. No tengo conflicto de interés con la presentación, vamos a partir con el tema. Tenemos que recordarnos que nuestros pacientes con glaucoma están inmersos, por así decirlo, en algo que a nosotros se nos olvida, que es un organismo complejo que va, digamos, mucho más allá de los ojos. Eh, Son personas que tienen, a medida que va pasando el tiempo, mayores impedimentos físicos y se van agregando múltiples patologías, pero que también están inmersos en un mundo donde viven y en el cual tienen algunas creencias y algunas costumbres que uno puede aconsejar o tratar de modificar para llevar a mejor resultado el tratamiento. Esa pregunta se repite, por lo menos en mi práctica, muy frecuentemente, que es lo que dicen los pacientes, que usan su tratamiento siempre, que sus presiones están bien en los controles, pero ellos no notan ningún beneficio. Y eso es así, o sea, los pacientes que tienen glaucoma en general con el tratamiento no notan beneficio, porque el tratamiento está pensado, digamos, y el objetivo es mantener la función visual que tienen y evitar que ésta siga empeorando. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer adicional al tratamiento tradicional, digamos, para que los pacientes se sientan más integrados y con ello mejorar la compliance, que es la principal falla y la que lleva que el 50% de los pacientes que están recién diagnosticados a los 6 meses abandonan el tratamiento? O sea, es el tratamiento medicamentoso con láser o con cirugía la única alternativa terapéutica que tenemos. Y en eso surge en el último tiempo el concepto de medicina integrativa, que, como sabemos, no representa una alternativa a la medicina convencional, sino que la medicina integrativa suma herramientas terapéuticas, perdón, a las prácticas convencionales, orientando un proceso que promueve la salud y el bienestar de la persona en su integralidad. Como vemos en este reporte del World Health Organization del año 2019, vemos que los países que tienen una política en su Ministerio de Salud aunque apunta, digamos, al desarrollo de la medicina integrativa, se ha cuadruplicado en los últimos 20 años. Ya son alrededor de 100 países los que tienen políticas enfocadas en este sentido. Como vemos aquí, por ejemplo, el National Institute of Health de Estados Unidos tiene un plan estratégico sobre la medicina integrativa que está corriendo desde el año 2016. ¿Y de qué se tratan estos planes estratégicos? Se tratan de identificar estas conductas, eso después traducirlo en un efecto biológico, tratar de refinar la forma en que estas prácticas, digamos, influyen en la salud, determinar si efectivamente son eficaces y efectivas para que tenga algún sentido, digamos, seguir con el estudio pragmático y una vez que tengamos los resultados y podamos hacer las recomendaciones, diseminar este conocimiento. Y en este sentido, como vimos en otra presentación, están los productos naturales, el efecto de los suplementos y la nutrición en el glaucoma, pero también está con las prácticas corporales y digamos, de la mente, como la acupuntura, la terapia, la terapia con arte, el masaje, la meditación, pilates, tai chi, yoga, hipnosis, etc. En la clínica Maya, por ejemplo, ellos tienen en su página web una, una zona dedicada a la medicina integrativa y ellos describen en ese momento, cuando hice la diapositiva, describen los estudios que estaban corriendo para evaluar estas prácticas. Por ejemplo, un estudio para evaluar el Reiki como terapia en los pacientes con cánceres hematológicos mientras están hospitalizados. Hubo un estudio para evaluar el efecto de la meditación, mindfulness meditation, en los pacientes que están recibiendo tratamiento con radioterapia, lo que lo hace muy interesante. En Chile tenemos la Fundación Arturo López Pérez, en la cual ellos han visto que este tipo de terapias se asocian a una mejor tolerancia a las terapias oncológicas, a menor necesidad de medicación por los efectos secundarios y a una disminución de la ansiedad y mejoría del ánimo, y además mejora la comunicación de la familia y el equipo de salud, cosa que es muy importante. Y eso también, por supuesto, se puede replicar en nuestros pacientes con glaucoma. ¿Y por qué hacer esto si nosotros tenemos la razón y los estudios muestran que el tratamiento tradicional funciona? Bueno, porque cuando uno le dice a un paciente cuáles son las ideas que le surgen cuando
uno le presenta el concepto de enfermedad, lo primero que surge es la medicina, pero en segundo lugar surgen los conceptos de alternativa de medicina natural. Y eso es súper importante considerar, cuáles son los intereses del paciente para poder hacer que nuestro tratamiento sea más fuerte y se integre mejor en su vida y en su realidad personal. La prevalencia del uso de terapia complementaria alternativa en glaucoma es alrededor de un 5%, más o menos, como muestra esta revisión que hizo y publicó el doctor Douglas Ree. Así que vamos a ir revisando algunas de estas cosas que influyen en el tratamiento basados en el estilo de vida. Lo primero, y que yo recomiendo a muchos de mis pacientes, especialmente a los pacientes que tienen glaucoma de tensión normal y a los pacientes que tienen glaucoma avanzados, es la posición al dormir. Como vemos ahí a la doctora Yvonne Weiss, acostada en un ángulo de 30 grados, ese cambio de posición al dormir influye positivamente en el glaucoma. Sabemos que una inclinación de 30 grados disminuye en 3.2 milímetros la presión durante el tiempo de sueño, que equivale más o menos a un tercio de la vida del paciente, por lo tanto no tenemos que descuidarnos. Es un tiempo importante, un tercio de la vida del paciente. Si ellos duermen con esa inclinación de 30 grados, van a tener 3.2 milímetros menos, con lo cual seguramente vamos a tener un impacto en la progresión. 20 grados de inclinación disminuye la presión aproximadamente en 1.5 milímetros de mercurio. Y sabemos también que la progresión del daño del campo visual en pacientes con glaucoma de tensión normal, como yo les decía, se correlaciona con la magnitud del aumento de la PIO en los cambios posturales. Y esta progresión se relaciona con la PIO en posición supina, o sea, cuando uno está acostado, pero no con la presión cuando uno está en la posición sentado, cosa que lo hace aún más valioso y con mayor potencial. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, en las camas clínicas uno puede regular la inclinación, pero por supuesto son muy caras y incómodas para una vida normal o una vida familiar. Pero uno puede tener esas o incorporar esas especies de cuñas que se ponen debajo del colchón y con la cual se logra la inclinación dormir. Esto también favorece otras cosas, como por ejemplo las pacientes que tienen dificultad respiratoria y que necesitan mantener la posición, o pacientes que tienen reflujo, etc. Lo otro más económico que se puede hacer es poner algo debajo de las patas superiores, o las que están en relación a la cabeza, no tan alto como esa silla, y no tampoco elegante como estos ladrillos, o esas guías telefónicas que ya no existen, pero se puede organizar un sistema de tal forma que se puede inclinar la cama en esa localización. Es mucho más efectivo hacerlo con la cuña, debajo del colchón, porque cuando uno levanta las patas traseras como acá, los pacientes se tienden a resbalar y se les hace un poco incómodo mantenerlo durante la noche o en el largo plazo. Lo que sí sabemos es que no se debe recomendar que se utilicen cojines, puesto que los cojines los pacientes los mueven cuando están durmiendo y finalmente quedan en la posición supina más plana. Así que cojines no. Otra cosa que es importante saber es cuál es la influencia que tiene el yoga, por ejemplo. Hoy en día hay una mucho mayor cantidad de pacientes que realizan estas actividades. Los pacientes van teniendo mayor edad, pero también van haciendo cosas, muchas más cosas, y aunque uno no lo crea, el yoga es una actividad que tiene una cierta penetrancia, no por supuesto en todos los pacientes, pero sí la tiene. ¿Y qué es lo que sabemos? Que tenemos que tener conocimiento en que el yoga puede ser peligroso en algunas de las posiciones del yoga. Los defectos del campo visual pueden empeorar debido a esto. Como vemos acá, en las posiciones en que los pacientes están con la cabeza bajo el corazón, se pueden asociar, como vemos la diapositiva, a un empeoramiento en el campo visual. Y este empeoramiento en el campo visual, una vez que el paciente deja de practicar esas posturas y practica el resto de las posturas del yoga, se mejora. Como vemos ahí, el paciente en febrero fue antes, siguió con su yoga, en julio del año siguiente, fíjense que el campo visual había empeorado, y una vez que se conversó con él y se le explicó el riesgo que tenía este yoga postural, se vio que el campo visual mejoraba. Los pacientes con glaucoma entonces debían conversar con sus instructores sobre su enfermedad para permitir que estos modifiquen las posiciones durante la práctica del yoga, específicamente para ellos. Hay varios trabajos que muestran que las posiciones con la cabeza hacia abajo, la posición que se llama Sirsasana,
aumenta la presión intraocular y se debería desrecomendar en los pacientes con glaucoma. Uno dice los pacientes añosos no podrían mantener esa posición, pero si miramos a Jesse y Yogi, nos damos cuenta que podríamos estar, o de hecho no podríamos estar, estamos equivocados. Un trabajo dentro de los que describe esto, un trabajo del doctor Casiraghi, que se realizó en el Hospital de Clínica de Buenos Aires y que llega a las mismas conclusiones, digamos, y muestra los mismos resultados. Las variaciones de la presión intraocular antes, durante y después de la posición sirsasana en las personas que practican yoga. Otra cosa súper interesante de saber es la lectura en smartphones o tablets. Se sabe que hay cambios en la presión intraocular durante el tiempo en que los pacientes están leyendo smartphones, especialmente los pacientes con glaucoma de tensión normal. Como vemos en el gráfico de la derecha, fíjense que cuando el paciente está leyendo, la presión intraocular aumenta en el caso de los pacientes que están con terapia médica. Fíjense que este aumento y este delta de presión no es tan importante en los pacientes glaucomatosos que tienen una trabeculectomía que está funcionante. Pero fíjense ahí se ejemplifica aún mejor la diferencia. Los grupos, los que están con medicación, tienen aumentos mucho más importantes de la PIO, y los pacientes que están operados, de cierta forma la cirugía hace que esto sea mucho menos marcado. Y en esto tenemos que saber también que hay una influencia de la posición del cuerpo cuando el paciente está leyendo. Ahí vemos que cuando el paciente lee sentado, el aumento de presión es mucho menos marcado que cuando el paciente lee en el smartphone o en la tablet cuando está acostado, llegando a tener diferencias significativas después de 15 a 25 minutos de posición. Así que la recomendación sería que si los pacientes con glaucoma van a leer de smartphone o van a leer de tableta o trabajan mucho con el celular, que lo hagan sentados y que no lo hagan acostados, porque sabemos que uno de los factores de riesgo de progresión de los glaucomas de tensión normal es la fluctuación en la presión. O sea, mientras menos fluctuaciones en la presión tengamos, menor riesgo tenemos de progresión en este grupo específico de pacientes. Otra cosa que se podría considerar anecdótica es los instrumentos de viento. Fíjense ahí, como tenemos al gran Louis Armstrong, en los cambios faciales que tiene cuando toca, digamos, la trompeta. Y esos cambios faciales, una especie de que la cabeza se ve que está a punto de reventar, se reflejan en los exámenes de laboratorio. Fíjense acá, este VM muestra que la coroide, cuando el paciente está tocando el instrumento de viento, aumenta su grosor en 0.007 milímetros. La coroide se torna mucho más gruesa por la irritación de los vasos, y con eso se lleva a un aumento de la presión intraocular. Fíjense aquí, la PIO puede cambiar muy importantemente durante el tiempo que están tocando. Puede subir de 22 milímetros a 46 en un plazo tan corto como vemos ahí, como 12 segundos. Y aquí, ¿qué es lo que se hizo? Este es un trabajo súper interesante que se hicieron campos visuales digamos, músicos de la Filarmónica de Filadelfia que tocaban instrumentos de viento versus músicos que tocaban instrumentos no de viento. ¿Y qué se vio? Que los músicos que tocaban instrumentos de viento tenían una curva mucho más marcada de empeoramiento de sus campos visuales. O sea, los músicos que tocan instrumentos de viento y tienen glaucoma, se les echa a perder el campo visual mucho más, en forma estadísticamente significativa cuando se compara con los músicos que tocan otro tipo de instrumentos. Y esto tiene una directa relación con el tiempo de práctica. Hay evidencia que el mayor defecto en el campo visual los músicos de instrumentos de viento, y una asociación entre el grado de defecto del campo visual y el tiempo acumulado de práctica de estos músicos. Es súper difícil ahí ver qué hacer porque son músicos profesionales, pero uno debe explicarles de que con su actividad están teniendo un mayor riesgo de que su campo visual empeore. Otras medidas como el ejercicio aeróbico, absolutamente recomendada. El ejercicio aeróbico es bueno para todos, en todas las edades.
la recomendación es hacer 5.000 pasos al día o 2,6 horas de actividad física al día. También disminuyen en promedio la pérdida del campo visual aproximadamente en el 10%. El levantamiento de pesas, ustedes se reirán ahí con la señora que le gusta levantar pesas, pero la presión intraocular aumenta muy marcadamente, como vemos ahí en el gráfico de la derecha abajo, 4, incluso hasta 8 milímetros de mercurio durante el periodo en que se está levantando en forma activa. Por lo tanto, este tipo de ejercicio en el gimnasio de levantamiento de pesas no debiera recomendarse en pacientes que tienen glaucoma. Debieran hacer otro tipo de ejercicio, especialmente enfocándose en como les dije anteriormente, en caminar, que es lo más sano y lo que se relaciona con un mejor desempeño y con una disminución de las tasas de progresión. Esto es lo que es el boom, digamos, es lo que se ha estado conversando y hablando durante los últimos 4 o 5 años, con mucha fuerza, y que yo lo encuentro muy, muy, muy interesante. De hecho, ahora estoy trabajando con un anestesiólogo que tiene un curso de yoga para poder referirle a los pacientes con glaucoma y que él pueda trabajar con ellos. Se ha visto que existen reducciones significativas en la presión en el grupo que medita. En este trabajo, por ejemplo, se encuentra que la presión baja de 18,8 a 12,7, o sea, 6 milímetros de mercurio en cada ojo con la práctica de yoga 20 minutos al día. Y eso es estadísticamente significativo cuando se compara con el grupo control con un P menor de 0,001. O sea, es absolutamente verídico. Y la meditación, el mindfulness meditation, no solamente mejora la presión intraocular, mejora la calidad de vida porque normaliza todos los biomarcadores del estrés y modifica positivamente la expresión genética que se va a ver en muchas otras condiciones que se asocian en nuestros pacientes con glaucoma, especialmente en los más añosos. Aquí, este trabajo que se lo publicaba en febrero del año pasado muestra todas las cosas que se modifican positivamente cuando los pacientes hacen glaucoma. La presión intraocular, el flujo de cerebro, óculo cerebral, la difusión autonómica, el estrés oxidativo, la inflamación, la neurodegeneración y, por supuesto, como dije, el impacto en la calidad de vida o en la cicatrización de las heridas, que de repente uno no considera, pero sí influye. La meditación puede recomendarse con absoluta confianza como terapia complementaria para el glaucoma. De hecho, la meditación y el yoga, bien focalizado, mejora la calidad de vida, disminuye el estrés, el cortisol, disminuye la presión intraocular y, por supuesto, disminuye la severidad y la progresión del glaucoma. Este doctor, que es el doctor Tanup Dada, tiene una serie de presentaciones que yo lo he visto y lo he estado siguiendo, como les dije, hace 4 o 5 años, sobre el efecto de la meditación en glaucoma, y realmente cuando uno lo escucha queda convencido de su utilidad. En realidad es espectacular. Él, por supuesto, practica meditación él mismo, y su presentación enlaza todo lo que es la tradición y la parte cultural con evidencia científica importante digamos, sólida. Por lo tanto, se los recomiendo. Ahí tienen un QR con el cual se pueden conectar y pueden ver este webinar que lo desarrolló, que es el mejor que yo le he visto de todos los que le he visto, que probablemente cada vez van a ser mejores, y está por la Sociedad Brasileña de Glaucoma. Así que si tienen tiempo, lo pueden sacar una foto y van a llegar directamente a la presentación de este webinar en YouTube, y realmente no se van a arrepentir si le dedican el tiempo para revisarlo. La acupuntura tiene resultados que son no concluyentes. Hay trabajos alemanes que son los que más se han dedicado a esto de la acupuntura, de los que no son chinos, por supuesto, y ellos ven que se mejora la perfusión y disminuye la presión en la hipertensión ocular y en el glaucoma crónico de ángulo abierto, pero ahí tenemos un problema todavía con el método y la estandarización. Hay 2 revisiones de Cochrane, una del año 2015 y otra última hora de febrero del 2020, que hacen los mismos autores, Lo y Wang y Li, en que ellos no logran dar con evidencia suficiente para recomendar la acupuntura, pero tiene una gran limitación, que es que la mayoría de los trabajos de acupuntura y glaucoma están en chino, así que no pudieron ser evaluados en su real valor, digamos. Y por supuesto, lo que todos están esperando, qué pasa con la actividad sexual y sus cambios y su influencia en
en glaucoma, lo que se sabe es que por lo menos con los datos actuales y con los niveles de los trabajos y la investigación que se ha hecho, la actividad sexual al menos no empeora los mecanismos de daño de glaucoma que son dependientes de presión, o sea, no tienen ninguna relación con el empeoramiento. Así cuando los pacientes les preguntan, ustedes pueden con toda confianza decirles que no hay ningún problema con eso. La medicina integrativa, entonces, yo creo que va a tener un papel cada vez más preponderante en nuestra práctica médica y define su intervención, como vimos, con una visión global de las personas, considerando no solamente los aspectos clínicos como estamos acostumbrados, sino que también sus intereses, sus capacidades, sus expectativas, lo que están haciendo en relación con la atención de salud. Cuando me preguntan si creo en esto, como todas las cosas, yo creo porque tenemos datos, y tenemos datos que van siendo cada vez más sólidos y cada vez más completos, y cada vez nos va mostrando con evidencia científica que todas estas terapias ayudan a nuestros pacientes y permiten de cierta forma acercarnos a ellos, acercarlos la enfermedad a la vida real para de alguna forma mejorar la compliance y mejorar también la posibilidad de éxito que tenemos en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces la medicina integrativa es un enfoque médico que combina la medicina convencional con las medicinas complementarias, pero que estas tienen que pasar por la validación científica. La medicina tiene que estar basada en datos científicos, pero también tenemos que reconocer que todos los factores pueden influenciar la salud. Y dentro de esto, para el bienestar y enfermedades, es muy importante los aspectos mentales, espirituales y sociales, además de solamente la parte física, que es la que estamos acostumbrados. Muchísimas gracias.